Mientras esperamos unos minutitos que se vayan sumando las distintas personas, les comentamos que el encuentro de hoy, que es la reforma judicial y las niñeces, y la pregunta eje que nos planteamos es: ¿qué se requiere para que se escuche a los niños y a las niñas, se les crea, y esto incida en los procesos y las resoluciones judiciales? Este encuentro se enmarca dentro del ciclo de debates y aportes en torno a la reforma judicial, que va a tener distintos ejes sobre los cuales vamos a pensar la reforma judicial. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque somos muchos los que nos sumamos y estamos pensando acerca de las niñeces. Así que les damos la bienvenida a todos y a todas. Y bueno, no sé si quieren que ya arranquemos. ¿Qué decís, María? ¿Esperamos unos minutos o arrancamos directamente? Queríamos comenzar el encuentro planteando algunos interrogantes que nos fueron surgiendo, algunas reflexiones, como puntapié inicial. Por supuesto que vamos a escuchar a los disertantes y, bueno, que son quienes nos van a hablar bien en profundidad del tema. Pero bueno, les voy a leer para no meter la pata. Desde la perspectiva de las niñeces, sin duda el mundo es asimétrico. Podemos pensar el adultocentrismo como un sistema de desigualdad entre las generaciones, en el cual los adultos son quienes deciden e inciden en la vida de esos niños y niñas, pero desde su mirada de adultos. Analizar de manera integral esa desigualdad existente requiere pensar en lo que se denomina interseccionalidad, que se usa también mucho desde los feminismos, y implica considerar más que un solo aspecto, teniendo en cuenta, en este caso, no solo la edad, sino también el género, la etnia, la educación, la clase social y diversos factores que pueden incrementar la vulnerabilidad en esas niñeces. De esa forma, pensar o repensar a la justicia o al poder judicial desde la perspectiva de las niñeces implica para esas niñas y niños que sean tenidos en cuenta sus deseos y su opinión acerca de su vida, que sean parte de aquello que define sus historias. Si bien esto está enunciado desde hace muchos años en la Convención de los Derechos del Niño y en las leyes nacionales que adecuan a la misma, cabe preguntarnos si el Poder Judicial lleva a la práctica tales enunciados. ¿Cómo logramos operadores de justicia con perspectiva de niñeces? Porque en la mayoría de los casos, los procesos y las sentencias son inentendibles para aquellos sobre quienes se decide. Surge la necesidad de plantearnos entonces si se requiere alguna reforma que facilite que los operadores de la justicia escuchen a esos niños y niñas, les crean y a su vez tengan en cuenta esa mirada más integradora acerca de las distintas situaciones que atraviesan. Podemos pensar en un actuar judicial como sistema integral que por fin los incluya como sujetos de derechos en todos los aspectos mencionados y no solo como el accionar de individuos aislados apelando a la voluntad o a la suerte. Y lo último que queríamos dejar planteado así para pensarlo es que generalmente en la agenda pública solo se habla de las niñeces cuando se habla de la baja de imputabilidad, pero no mucho más que eso. Y nosotros consideramos que no podemos pensar a las niñeces desde una lógica punitivista. Debemos procurar la promoción y la protección de sus derechos de manera no solo enunciativa, sino efectiva. Y por eso, bueno, nos parece muy relevante este cruce entre la reforma judicial y las niñeces, para poder reflexionar, para poder debatir acerca de la implicancia de todas y todos los actores que intervienen, teniendo presente como eje central esta idea de las niñeces como sujetos de derechos. Así que bueno, en principio esas eran nuestras reflexiones y queremos ahora presentar a, no sé si María vos estás ok. Sí. Les cuento un poquito. Los dos disertantes para el día de hoy son Gabriel Lerner y Norberto Lipski. Gabriel Lerner nos avisó que no podía presentarse, valga la redundancia, en forma presencial virtual, pero sí tuvo la deferencia de mandarnos un video, así que estamos muy agradecidos. Gabriel es el actual secretario de la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, como les decía, no se pudo presentar, pero sí nos mandó un video con reflexiones acerca de la temática para el día de hoy. Así que bueno, ahora María nos va a compartir este video, estamos muy agradecidos y no sé si María podés presentarlo. Estás muteada o yo, algo pasa.
Un segundito que ahí se... Así que le agradecemos que, bueno, que se haya tomado el tiempo de grabarnos este video. La idea era presentarse él, pero bueno, se complicó y bueno, se tomó un tiempo para mostrarnos sus reflexiones, así que bueno, ahora nos va a presentar María el video. Bien, ahí lo vamos a compartir. Vale, buenísimo. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por esta invitación a este diálogo sobre reforma judicial y niñeces. Lamentablemente no voy a poder estar en vivo y por eso voy a grabar esta conversación. No estaré para el momento del diálogo. Me gustaría hacerlo porque agradezco mucho la invitación del Partido Justicialista de Lomas, de Zamora, de la Defensoría General de Lomas de Zamora, el amigo Germán Bauche, María de los Ángeles Fresado, Alipeva, y al conjunto de organizaciones que auspician este evento, y aparte porque tengo un enorme aprecio y veneración por Roberto Lischi, me gustaría poder dialogar. Lamentablemente no puedo estar a la hora que estaba programada, y entonces voy a grabar esta intervención, que espero sea un aporte útil para recabar opiniones, puntos de vista, en la perspectiva de hacer aportes a procesos de reforma judiciales. En primer lugar, debo señalar que si el debate está centrado en una eventual reforma judicial en la provincia de Buenos Aires, yo que hoy cumplo con la función de ser secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, no me considero un actor particularmente autorizado en la cuestión específica de la reforma judicial en la provincia de Buenos Aires. Sí tengo algunas reflexiones de tipo general y algunas de tipo particular que quiero aportar a este proceso de juntar opiniones y de construir una agenda compartida para mejorar la difícil relación entre los derechos de los niños y los procesos judiciales. Si tomamos como punto de partida la Convención sobre Derechos del Niño y un conjunto de reformas de las políticas públicas y de diferentes marcos normativos e institucionales, debemos reconocer que el acceso pleno a la jurisdicción, el acceso pleno al ejercicio de derechos por parte de los chicos y de las chicas en los ámbitos judiciales, si bien ha habido algunos avances significativos, el más claro de ellos son las reformas procesales en materia penal juvenil. No me refiero a la reforma de fondo, sino a las reformas procesales, procedimientos contradictorios, intervención en las pruebas, derechos a recursos, reducción de la discrecionalidad en la adopción de medidas y de sanciones. Digo, más allá de que ha habido avances a nivel global y también a niveles locales, Argentina y provinciales, lo cierto es que sigue habiendo enormes dificultades para el pleno acceso de los derechos de niños, niñas y adolescentes a poder ser sujetos plenos de derechos con todas sus facultades reconocidas en los ámbitos judiciales. Este no es un tema exclusivamente en nuestro país. De hecho, hay un debate a nivel global con eje en Europa, pero también con manifestaciones en Sudamérica y en nuestro país, de lo que se da en llamar un movimiento de justicia adaptada a los niños y las niñas, o un proceso de lograr una justicia centrada en los niños o en las infancias, y es un proceso que se ha venido desarrollando no desde el inicio mismo del proceso que generó la Convención, sino en los últimos 10 o 15 años, insisto, con centro en Europa, con un conjunto de documentaciones y de acuerdos que apuntan a mejorar esa compleja relación entre las infancias y los procesos judiciales. Ese debate gira en torno a un conjunto muy diverso de dimensiones, la escucha de los pibes y las pibas en los procesos judiciales, el acceso a la información, una adecuada información respecto de qué significa el escenario judicial cuando un chico o una chica está involucrado, el acceso o no a patrocinios letrados, recursos, posibilidad de incidir en las decisiones judiciales y de recurrirlas en el caso de no estar de acuerdo, incluso
este debate se concentra en los ámbitos físicos, cómo deben ser los ámbitos físicos, que en general están pensados en función de los adultos y que no son muy acogedores para los pibes y las pibas. Me dio un pedacito. Bueno, nuevamente, disculpen, a ver. Bueno, a ver si podemos subir el videito. Vuelvo a compartir pantalla. Vale. Sepan disculpar, sabrán que estas cosas suceden en los Zoom. Con todo este año y medio nos vinimos acostumbrando a, bueno, a que a veces hay cuestiones que nos exceden, pero bueno, un poquitito de paciencia y ahora Ángel me va a volver a compartir, así lo escuchamos. ¿Podés, Ángeles? Ahí. Ahí. Proceso de reforma judiciales. En primer lugar, debo señalar que si el debate está centrado en una eventual reforma judicial en la provincia de Buenos Aires, yo que hoy cumplo con la función de ser secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, no me considero un actor particularmente autorizado en la cuestión específica de la reforma judicial en la provincia de Buenos Aires. Sí tengo algunas reflexiones de tipo general y algunas de tipo particular que quiero aportar a este proceso de juntar opiniones y de construir una agenda compartida para mejorar la difícil relación entre los derechos de los niños y los procesos judiciales. Si tomamos como punto de partida la Convención sobre Derechos del Niño y un conjunto de reformas de las políticas públicas, de diferentes marcos normativos e institucionales, debemos reconocer que el acceso pleno a la jurisdicción, el acceso pleno al ejercicio de derechos por parte de los chicos y de las chicas en los ámbitos judiciales, si bien ha habido algunos avances significativos, el más claro de ellos son las reformas procesales en materia penal juvenil. No me refiero a las reformas de fondo, sino a las reformas procesales, procedimientos contradictorios, intervención en las pruebas, derechos a recursos, reducción de la discrecionalidad en la adopción de medidas y de sanciones. Digo, más allá de que ha habido avances a nivel global y también a niveles locales, Argentina y provinciales, lo cierto es que sigue habiendo enormes dificultades para el pleno acceso de los derechos de niños, niñas y adolescentes a poder ser sujetos plenos de derechos con todas sus facultades reconocidas en los ámbitos judiciales. Este no es un tema exclusivamente en nuestro país. De hecho, hay un debate a nivel global con eje en Europa, pero también con manifestaciones en Sudamérica y en nuestro país, de lo que se da en llamar un movimiento de justicia adaptada a los niños y las niñas, o un proceso de lograr una justicia centrada en los niños o en las infancias, y es un proceso que se ha venido desarrollando no desde el inicio mismo del proceso que generó la Convención, sino en los últimos 10 o 15 años, insisto, con centro en Europa, con un conjunto de documentaciones y de acuerdos que apuntan a mejorar esa compleja relación entre las infancias y los procesos judiciales. Ese debate gira en torno a un conjunto muy diverso de dimensiones, la escucha de los pibes y las pibas en los procesos judiciales, el acceso a la información, una adecuada información respecto de qué significa el escenario judicial cuando un chico o una chica está involucrado, el acceso o no a patrocinios letrados, recursos, posibilidad de incidir en las decisiones judiciales y de recurrirlas en el caso de no estar de acuerdo. Incluso este debate se concentra en los ámbitos físicos, cómo deben ser los ámbitos físicos, que en general están pensados en función de los adultos y que no son muy acogedores para los pibes y las pibas.
el lenguaje judicial, un verdadero intríngulis para los pibes y las pibas, un lenguaje difícil para el conjunto de las personas que no son o no somos actores de los procesos judiciales y que son tremendamente difíciles para los chicos, los tiempos procesales. Hay un conjunto de desafíos que este movimiento por una justicia adaptada se plantea, y yo quiero hacer una primera valoración al respecto. Yo entiendo que se trata de un proceso auspicioso. En la provincia de Buenos Aires hay actores del Ministerio Público, de algunos juzgados que intervienen en estas discusiones. Quiero señalar simplemente que para que este proceso tenga posibilidades de éxito, y teniendo en cuenta algunas experiencias históricas en nuestro país de intentos de reforma judicial en un sentido de acceso a derechos de diferentes poblaciones más vulneradas o más vulnerables o con menos poder de incidencia, y los pibes y las pibas son un colectivo con esas características, digo que estos procesos, además de ser auspiciosos en términos de intercambio técnico para que incidan en cambios efectivos, en mi modesto entender no debe circunscribirse a un debate o intercambio entre magistrados o actores del proceso judicial tradicional. Yo entiendo que esos actores del proceso judicial requieren necesariamente de alianzas con otros actores sociales e institucionales interesados en esos cambios, y que esa alianza, magistrados, academia, poderes ejecutivos, organizaciones, puede generar una masa crítica como para incidir en cambios en ámbitos que no son particularmente favorables o que no son especialmente plásticos, maleables, dispuestos a modificar prácticas y normas que tienen décadas de vigencia. Entonces, para redondear esta primera afirmación, digo que este diálogo se inscribe en lo que estoy manifestando, es decir, una fuerza política, el Partido Justicialista, la Defensoría General de Loma de Zamora, actores de la academia, funcionarios del Ejecutivo como yo, especialistas con larguísima trayectoria como Norberto. Me parece que ese tipo de diálogo puede ayudar a construir una agenda compartida y generar la masa crítica necesaria para producir algunos cambios que son imprescindibles. Mis aportes apuntan en esa dirección. El tema de los desafíos que plantea la relación entre los procesos judiciales y los chicos y las chicas tiene muy diversas dimensiones, porque hay muchas hipótesis. Muchas veces, cuando en la opinión pública se maneja la relación de los pibes con la justicia, nos circunscribimos a los adolescentes infractores a la ley penal, a los pibes imputados de delitos, y claramente es una dimensión que tiene enormes desafíos. Sin embargo, el tema no se agota allí. La agenda pública también reconoce la labor o la intervención de los poderes judiciales con pibes institucionalizados, lo que hoy llamamos medidas excepcionales o medidas de abrigo, y la relación de esas medidas con los procesos de guarda, con los procesos de tutela, con las guardas adoptivas, con la adopción. Allí también hay un reconocimiento de una dimensión donde interactúa el Poder Judicial, los ministerios públicos, la defensa, las fiscalías con los chicos y las chicas. Además, yo creo que hay que agregar otra serie de circunstancias, la circunstancia de chicos y chicos víctimas de delito, de denunciantes de delitos, de testigos en procesos judiciales donde deben testimoniar como testigos, donde deben brindar su testimonio a partir de haber visto o haber escuchado o haber tenido alguna otra percepción de sus sentidos en relación a algún tipo de delitos. Ahí también hay desafíos. Hay desafíos en los conflictos intrafamiliares que se ventilan en los juzgados de familia. Me refiero al tema de los regímenes de comunicación, de los cuidados parentales, de las discusiones y debates en torno a los alimentos. Hay intervención de los juzgados de familia en temas de violencias intrafamiliares, cuando algunas veces de esas violencias son víctimas los niños o las niñas, y muchas veces son sus madres las víctimas de ese tipo de vulneraciones de derechos, y los chicos de alguna manera están involucrados. Es decir, hay un conjunto de situaciones diversas donde se plantean estas tensiones entre los pibes, las pibas y los procesos judiciales. Acorde cada una de estas dimensiones, aparecen un conjunto de desafíos específicos de cada una de ellas. Yo quiero mencionar, y aquí sí me quiero acercar un poquito a la situación local de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, donde aparecen algunos desafíos transversales
No pretendo agotar el listado, pero quiero señalar algunos desafíos transversales de todas las intervenciones de los poderes judiciales en relación a las infancias, donde me parece que podemos prestar atención a algunas cuestiones que atraviesan todos los procesos judiciales que involucran a chicos y a chicas. El primero de ellos que quiero mencionar, no digo que sea el más importante, ni el único, pero uno que quiero poner de resalto es el problema de los plazos judiciales. En nuestro país, los plazos judiciales de los procesos donde se dirimen derechos o intereses o reclamos de pibes y pibas son plazos que no consideran los procesos evolutivos y los tiempos de cada chico o cada chica, los procesos de adopciones, los procesos de resolución de problemas de regímenes de comunicación entre los niños y sus progenitores cuando no conviven entre sí, los momentos en que arriba una sentencia o una sanción penal después de la comisión de un hecho por un adolescente, en general no se condicen con lo que significa 1 año, 2 años o 3 años en la vida de un niño. Yo después voy a hacer algunas especificaciones al respecto, por ejemplo, que está esperando una familia adoptiva, o bien de un adolescente que cometió una infracción teniendo 16 o 17 años y recibe su sentencia definitiva cuando tiene 22 o 23 años, es decir, cuando ese sujeto ya ha padecido enormes transformaciones en sus procesos de conocimiento, de relacionamiento. Entonces, ahí hay un desafío muy importante. No podemos abordar los plazos de pronunciamientos judiciales, de definiciones judiciales, como si se tratara un juicio de daños y perjuicios, y sin embargo allí tenemos enormes desafíos y enormes dificultades para acotar los tiempos de los pronunciamientos judiciales teniendo en cuenta las necesidades de los chicos y las chicas. Otro tema transversal que está en el título de esta reunión es el de la escucha de los chicos y las chicas. En todos los procesos donde están involucrados, tienen derecho a ser escuchados. Nos falta avanzar en qué oportunidades debe ser la escucha para evitar múltiples escuchas en diferentes instancias procesales, en algunos casos escuchas en sede administrativa, después en sede judicial. Allí necesitamos afinar el lápiz, definir con más claridad las oportunidades, evitar revictimizaciones. Debemos pensar también las condiciones en las que se produce esa escucha de los niños, las condiciones apropiadas en términos temporales, en términos de condiciones edilicias, de instrumentos de tecnología que nos ayuden a que los chicos y chicas puedan decir lo que tienen para decir sin resultar revictimizados, sin resultar condicionados por un entorno que suele ser hostil o que no suele estar adoptado particularmente para sus necesidades. La calificación de los equipos judiciales para la escucha de los chicos y las chicas, ahí hay también un desafío de singular importancia. Un tercer tema que me parece transversal a todos los procesos es el derecho al patrocinio letrado. Y tanto en relación con la escucha como una suerte de prolongación de esa escucha y la participación, que es el acceso al patrocinio letrado, artículo 27 de la ley 26061, está también en la ley provincial de acceso a lo que se llama el abogado del niño, yo prefiero denominarlo el derecho al patrocinio letrado, es si efectivamente es un derecho, si el derecho de los niños a ser escuchados es un derecho, y el derecho a tener patrocinio letrado es un derecho, debería definirse con mayor claridad en nuestros ordenamientos normativos cuál es la oportunidad en que los magistrados deben notificar a los niños de su derecho a ser escuchados o el derecho a designar un patrocinio letrado. Entiendo que si bien hemos avanzado en el reconocimiento al derecho a ser escuchados y al derecho a contar con un patrocinio letrado, debieran estipularse con más claridad cuáles son las oportunidades en que deben brindarse esas notificaciones a los pibes y las pibas para que puedan decidir si tienen algo para decir o si quieren tener un patrocinio propio, y tiene que haber una consecuencia legal en el caso del incumplimiento. Al no estar regulado esto, muchos chicos y chicas atraviesan procesos judiciales en los que podrían haber contado con oportunidades para emitir su opinión, o que debieron haber contado con el derecho a contar con un patrocinio letrado, pero en nuestros marcos normativos no terminan de precisar cuál es la obligación de los magistrados de notificar sobre el ejercicio, sobre la posibilidad del ejercicio de ese derecho a las chicas y las chicas, ni hay ninguna consecuencia jurídica para el caso de que no se produjera esa notificación, no se brindara esa oportunidad. Allí entra en crisis la idea de que el derecho a ser escuchados es un derecho, porque si no se puede exigir el cumplimiento, se pone en discusión la propia naturaleza
de que se trate de un derecho, y lo mismo sucede con el acceso al patrocinio letrado. Tres temas de fondo que en esta reflexión quiero completar, quiero terminarla, sobre tres temas que sí entiendo son desafíos, seguramente hay otro montón de temas más, que son desafíos en una eventual reforma judicial en la provincia de Buenos Aires, reforma que no la quiero acotar al tema de reformas normativas. Me parece que tenemos que romper con esta idea del mecanismo legal, de que cualquier reforma legal produce un cambio social, institucional, pensando también en un mix de reformas de tipo normativo con fuerte reforma de prácticas en los ámbitos judiciales, también administrativos, pero hoy estamos hablando del tema de los procesos judiciales. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires normas relativamente recientes, de no mucho tiempo en términos históricos, como son la 13298 y la 13634. Sin embargo, probablemente requiramos algunos ajustes normativos, pero seguramente también una parte de estos desafíos deben encararse a partir de políticas que modifiquen las prácticas y no necesariamente de reformas normativas. Tres temas que quiero señalar en los últimos minutos de mi intervención. El primero de ellos es el problema de los tiempos en la adopción de resoluciones por parte de los poderes judiciales en lo que tiene que ver con los controles de legalidad de las medidas de abrigo, las declaraciones de estado de adoptabilidad, el otorgamiento de guardas con fines adoptivos y el dictado de sentencias de adopción. La ley 13298, pero en particular la 26.061, la Ley Nacional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y muy especialmente el Código Civil y Comercial del año 2014, han ordenado el marco normativo. Han reducido las discrecionalidades y han puesto reglas mucho más claras para que el mundo adulto que debe adoptar decisiones en este tipo de procesos actúe con menores márgenes de discrecionalidad. Un punto esencial de esta reforma es que las medidas de protección, en particular aquellas que separan a un niño, una niña o un adolescente de su medio familiar, son necesariamente temporales y transitorias. Esto es un contraste muy fuerte con la perspectiva de la tutela y el patronato que veía en la medida de separación del medio familiar, aunque no se lo explicitaran en esos términos, veía allí un proyecto de vida. El niño que iba o la niña que iba a un hogar o a una familia de acogida, iba allí a desarrollar su proyecto de vida. En el actual marco normativo, esas medidas de separación del niño del medio familiar son medidas naturales, son medidas fuertemente transitorias que tienen límites temporales, porque el propio marco legal establece cuáles son las salidas de esa transitoriedad. Allí hay una obligación del mundo adulto, me refiero a los órganos administrativos de protección, pero muy en particular a los poderes judiciales, a definir con una activa participación de los niños y las niñas el estatus legal de esos niños o niñas. Es decir, esa separación es transitoria, pero la separación transitoria tiene salidas que el propio ordenamiento legal establece. Si un niño o una niña está un tiempo separado del medio familiar, la primera de las opciones es el retorno a su familia de origen si se removieron los obstáculos se removieron los factores que determinaron esa separación. Otra de las opciones que el marco legal ofrece es la guarda o la tutela en su familia extendida, entendiendo la familia extensa, extendida, como el conjunto de los referentes afectivos que forman parte de su concepto, de nuestro concepto de familia en términos del artículo 7 del decreto 415 del año 2007 o 2008, de reglamentación de la ley 26.061, que es el que establece que todo referente afectivo que tiene una significación positiva para la vida de ese niño o niña es integrado al concepto de familia a los fines de la aplicación de las medidas. Entonces, decía, retorno al medio familiar de origen, guarda o tutela en familia extendida, en la tía, o en el hermano mayor, o en un padrino, y finalmente, última ratio, la decisión de la adopción. Ahora, la resolución de ese tipo de situaciones legales del estatus jurídico del niño no pueden perpetuarse indefinidamente en el tiempo. De acuerdo a los informes que nosotros tenemos del organismo de protección
de la provincia de Buenos Aires, en general los controles de legalidad de las medidas de abrigo se dan con una importante celeridad. No hay allí grandes demoras. Pero sí, por el contrario, hay demoras muy importantes en lo que tiene que ver con las situaciones de adoptabilidad. Algunos datos de la provincia de Buenos Aires al 31 de mayo del año 2021, de este año. Al 31 de mayo había 1.001 pedidos de declaración de adoptabilidad, de definición de la situación de adoptabilidad, requeridos por los organismos administrativos de protección, servicios locales, servicios sociales, a poderes judiciales, 1.001 casos sin definición. 158 solicitados antes del año 2018. 287 requeridas en el año 2019, 374 en el 2020 y 182 en el año 2021. Esto es muy importante porque hay en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 6.000 chicos con medidas de abrigo vigentes. De esos 6.000 chicos o chicas con medidas de abrigo vigente, 1.000 de ellos tienen pedidos de declaración de adoptabilidad por los organismos administrativos de protección y una buena cantidad no tiene definición por parte de los organismos judiciales. No se me escapa que muchas veces no es una responsabilidad del juez de primera instancia o la jueza de primera instancia, que hay recursos, hay apelaciones ante las cámaras, pero volvemos al tema de los plazos procesales. No podemos estar 2 o 3 años para definir una situación de adoptabilidad, sobre todo cuando ha habido un trabajo en el organismo administrativo de protección y un pedido fundado de esa declaración de adoptabilidad, y no puede suceder que un pedido de declaración de adoptabilidad de un niñito de 2 o 3 años que termina confirmado por la Cámara a los 6 o 7 años de edad de este niño, obviamente resta enormes posibilidades de su inclusión en un proyecto de familia adoptiva. Un segundo tema de fondo que entiendo debemos revisar en la justicia nacional y en la de la provincia de Buenos Aires es el tema de los infractores y la relación con el juicio abreviado y la escasa aplicación de los criterios de justicia restaurativa. Esto lo digo con un reconocimiento al trabajo de la Defensoría General de Loma de Zamora, que tiene un particular compromiso con este enfoque. La solución mayoritaria de los conflictos suscitados a partir de hechos penales cometidos por un adolescente en el juicio abreviado desnaturaliza las directrices del artículo 40 de la Convención sobre Derechos del Niño, mínima intervención penal, y que las respuestas o que las consecuencias jurídicas del hecho delictivo cometido por el adolescente no tengan una finalidad meramente punitivista ni retributiva, tiene que tener un principio de incidencia socioeducativa, es decir, de promover un cambio subjetivo en el adolescente o la adolescente infractor o infractora, y de promover su integración social. En ese sentido está claro, en mi modesta opinión, no hay ninguna duda que el enfoque restaurativo, donde el adolescente o la adolescente infractora o infractor participa activamente de la respuesta al hecho que cometió y, de ser posible, se involucra a las víctimas y se involucra a la comunidad, es claramente el enfoque que más se corresponde con la Convención sobre el Derecho del Niño. Hay buenas experiencias en muchos lugares del país, hay buenas experiencias en la provincia de Buenos Aires, pero este enfoque no alcanza el volumen necesario de una política pública. Y la construcción de esa política pública requiere de un acuerdo fuerte entre los actores del proceso penal, defensoría, fiscalías, juzgados, con los poderes ejecutivos y con organizaciones de la sociedad. Es la única manera, con ese entramado, de poder extender y ampliar una respuesta con un enfoque restaurativo, saliendo de la perspectiva meramente retributiva o punitivista, y que se aleja del principio de la mínima intervención penal que nos plantea la Convención. El último tema sobre el que quiero poner énfasis en relación a los temas de reforma judicial a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires es el tema de las estadísticas judiciales. Hace varios años, que desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hablo desde los años 2006, 2007, 2008, y en un esfuerzo conjunto con las provincias, venimos construyendo datos importantes. Hoy la CENAF puede dar una respuesta de cuántos adolescentes hay en el país cumpliendo una medida o una sanción privativa de la libertad en ámbitos de las áreas de niñez o dependientes de las áreas de justicia especializada. Nosotros podemos dar cuenta de cuántos chicos de esos son punibles y no punibles, qué edades tienen, de los tiempos de permanencia
en esos lugares. Podemos dar cuenta de cuántos niños y niñas hay en hogares, cuántos tiempos de espera tienen hogares, me refiero ya no a temas de infractores, sino a temas de protección. Hemos ido afinando el lápiz en lo que tiene que ver en construir datos. Nosotros sabemos perfectamente cuántos niños hay en la República Argentina separados del medio familiar por decisiones de organismos administrativos y con intervención de organismos judiciales, cuántos están en hogares o residencias, cuántos de ellos están en familia extensa o extendida, cuántos están en familias de acogimiento, entendiendo la familia de acogimiento como una familia provista por la política pública, por el Estado, y no su propia familia. Hemos avanzado en datos vinculados con el programa de asistencia para el egreso, y lamentablemente, tanto en relación con los temas de protección, medidas excepcionales, guardas, tutelas, procesos de adopciones, como en los temas de infractores, medidas de privación de libertad, sentencias, los datos judiciales son extremadamente precarios. Y no es un problema de mirar desde el Ejecutivo y sacarnos las responsabilidades de la mochila, sino que la construcción de políticas públicas en este tipo de desafíos requiere de información y de interacción entre los poderes judiciales y los poderes administrativos. Nosotros, no solamente el gobierno, nuestra sociedad tiene derecho a conocer cuántas sentencias de adopción se dictan al año en todo el país, en cada jurisdicción, si estamos cumpliendo con las normas del Código Civil y Comercial, si se está privilegiando la adopción simple o la adopción plena o la adopción por integración. Un desafío fundamental del Poder Judicial para que su actuación se articule mejor con las políticas públicas es la construcción de estadísticas judiciales accesibles que permitan diseñar políticas públicas, no solamente considerando lo que hacen los poderes ejecutivos, sino también los procesos que se dan y las soluciones que ofrece el Poder Judicial. Bueno, espero no haberme extendido demasiado, me había comprometido a no estar hablando más de 20 o 25 minutos. Disculpen si no estoy en el momento del diálogo, y espero que estas reflexiones y estos datos contribuyan al debate que está aquí planteado. Y quiero ratificar finalmente que pensar en una reforma judicial buena para los pibes y las pibas, que les permita ejercer plenamente sus derechos en el complejo laberinto de los ámbitos judiciales, es un complejo laberinto para el conjunto de las personas que no son abogados, es particularmente más difícil para los chicos y las chicas, que esos procesos de reforma, yo entiendo, lo digo humildemente, requieren de una alianza fuerte entre los actores proclives al cambio, de la magistratura, de los ministerios públicos, de las fiscalías, de las defensorías, de los poderes judiciales, en alianza con la academia, donde hay investigación, donde hay conocimiento generado a partir del estudio, con actores de la sociedad civil, con especialistas, con organizaciones, y también con el Poder Ejecutivo. Yo creo que si somos capaces de construir una agenda propositiva, sustentable, en una alianza de esta diversidad de actores, es posible producir un cambio o producir una sucesión de cambios en los escenarios judiciales que sea muy beneficiosa para los chicos y las chicas. Les agradezco enormemente la atención que me están brindando. Muchas gracias a todos y en particular a los organizadores de esta reunión. Bien. A ver si puedo dejar de compartir. Bueno, a ver, María. Sí, bueno, le queremos agradecer enormemente a Gabriel, que realmente se tomó el tiempo y no fue un video de saludos, sino un video de puras reflexiones, y realmente agradecemos muchísimo su compromiso y el tiempo que nos dio. Ahí están agradeciendo, y bueno, todos los participantes. Así que bueno, ahora pasamos al próximo expositor, que es Roberto Lipski. Tengo como no sé cuántas hojas de su currículum, así que solamente voy a hacer alguna mención como para que lo conozcamos quienes no lo conocen tanto, pero realmente estamos muy orgullosos también de que hoy se presente, porque es una persona muy comprometida en la cuestión de las niñeces, y bueno, es actualmente, es médico, es pediatra social y es educador, y actualmente es director de Políticas Públicas Integrales de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, pero también ha sido vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
presidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional Sección Argentina, subsecretario de Infancia, Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, titular en numerosas materias y publicaciones acerca de niñeces y derechos humanos, así que estamos realmente muy orgullosos de que hoy esté con nosotros. Y bueno, te damos la palabra, Norberto, para escuchar tus reflexiones. Muchísimas gracias. Estás muteado. Gracias. Muy amable por la presentación, Laura, y muy buenas tardes, casi noches, para cada una y cada uno de ustedes presentes en la sala. Muchas caras amigas, no las voy a nombrar una por una, pero cada una de ellas sabe que con afecto los estoy saludando y reconociendo la importancia de la convocatoria y de lo acentuado que está en esta convocatoria la búsqueda de encontrar algunas claves respecto de la relación entre el ámbito judicial y las niñeces. Gabriel ha hecho una brillante exposición, como suele hacerlo, y nos presentó una extensa clasificación de situaciones que establecen vínculos conflictivos entre niñas, niños, adolescentes y el ámbito judicial. No es bueno repetir conceptos que él ya ha puesto en discusión, en análisis, en debate. Me voy a permitir en todo caso focalizar de esta extensa lista de situaciones que planteó Gabriel, aquella que relaciona el sistema judicial con los jóvenes y las jóvenes de las barriadas populares. Claramente quiero poner el foco en esa relación. Y en esa relación creo que tenemos que reconocer jueces, fiscales, defensores, asistentes, profesionales de distintas disciplinas, probos, comprometidos, dispuestos efectivamente a establecer una relación profesional, institucional, respetuosa de derechos, y comparten el sistema judicial con quienes se sitúan en un campo casi diríamos diametralmente opuesto. Se sitúan renunciando a la condición de ser el principal nivel de protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y les pido que sigan pensando en los jóvenes de las barriadas populares. Estamos poniendo allí el foco. En esos jóvenes que hoy representan casi la mitad de nuestros jóvenes. De estos jóvenes, cuando se hace una estadística interesante que es preguntarnos cómo están compuestos los grupos solidarios en las barriadas populares que durante la pandemia han garantizado en este año y medio largo, han garantizado lo básico, el alimento, y a veces han garantizado algo más, las medidas de prevención sanitariamente planteadas. Y cuando miramos la estadística que nos ha presentado
en su momento una investigación de UNICEF y también de la Universidad Católica Argentina, resulta que el 36% de aquellos que integran los equipos de asistencia en la supervivencia de la pandemia son nuestros y nuestras jóvenes de sus propios barrios. Es decir, la pobreza no los ha inhabilitado para la solidaridad. La pobreza no los excluyó de sus valores y principios con los cuales las jóvenes generaciones quieren ser protagonistas en sus comunidades. Y han advertido que había nuevos espacios que construir en el medio de la pandemia, de los temores, las inseguridades, las incertidumbres y de las malas ondas que se han distribuido y se siguen distribuyendo por los medios de comunicación más hegemónicos. Estos jóvenes, 36%, o en algunos lugares es el 50%, estas y estos jóvenes, cuando les resulta una situación de conflictividad con la justicia, pareciera que ésta no puede relacionar los dos escenarios. El escenario de la solidaridad, el escenario del cuidado, el escenario de ponerse al servicio de su comunidad, y le desconfían. Hablé ya de los que son probos, pero también dije de los que no lo son. Estamos hablando de los que no lo son. Y no solamente que no reconocen sus contextos, sino que habitualmente en esa actitud de desconfiarles, sus procedimientos se establecen con márgenes muy cercanos a la condición de descalificación ética y de la dignidad de esos jóvenes. Muchos de estos jóvenes lo que sienten en la relación con el ámbito judicial es que su color de piel es más importante que los hechos que se le establecen como vínculo con la justicia. Perciben que ser habitante del barrio donde viven genera un prejuicio en quienes tienen la administración de la justicia y su relación directa. No es extraño que sientan que no le van a creer lo que va a decir, que lo que tiene para decirle al funcionario es casi innecesario porque parte de la base de que no va a ser creíble. Percibe que su contexto lo perjudica en cualquier valoración que la justicia esté haciendo. Y con la misma ley encuentra conductas distintas. Y si no, miremos lo que pasó hace apenas unas horas en la comisaría 11 del municipio de 3 de febrero. Lo pueden leer
en el informe que hace unos minutos dio a conocer la Comisión Provincial por la Memoria. Dos jóvenes iban por la calle y a partir de ir por la calle tienen una historia de horas de sometimiento a torturas, vejámenes, hasta uso de descarga eléctrica. Hay un fiscal que interviene, pero no impide que esto ocurra. ¿Hasta qué grado ese fiscal, en el expediente está su nombre, debió ser separado por el fiscal general de San Martín? Precisamente porque al analizarse con valores éticos, con las mismas leyes de uno y de otro, se advirtió que no existió competencia adecuada para impedir que no solamente fueran violentados físicamente y psicológicamente, sino que además hubo procedimientos que condicionaron en el propio Hospital Carrillo de 3 de febrero la conducta de los profesionales de la salud. Más tarde se pudo comprobar que efectivamente las lesiones estaban, pero antes, cuando fueron llevados al Hospital Carrillo, la policía interfirió sobre la intervención médica. ¿Por qué prefiero hablar de hechos concretos? Para poder significar la importancia que le doy a la convocatoria que ustedes hacen desde Comunidad Organizada, desde la Defensoría General de Lomas de Zamora. Porque tenemos un enorme desafío por delante. Porque tenemos que reconocer que una reforma judicial tiene que empezar por proteger a los que están más abajo para poder llegar a todos, parafraseando al presidente Alberto Fernández. Y estos sectores que están en las condiciones en que entre los procesos de exclusión vividos en los últimos años y la pandemia sucesiva ha generado este 57% de pobreza en los jóvenes, necesitan protección en sus derechos. Y la justicia tiene que efectivamente disponerse a hacer la capacidad institucional de protección efectiva de esos derechos. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué se requiere para que se escuche a niños, niñas, y esto incida en los procesos y resoluciones judiciales? Me permito señalar dos claves sobre las cuales reflexionar. Por un lado, es preciso que se fortalezca, se profundice el enfoque de derechos en todos los espacios en los que intervienen integrantes del Poder Judicial en relación a las niñeces y en particular a las adolescentes. Profundizar el enfoque de derechos no es solamente tener en cuenta el artículo 40 de la Convención, que pareciera reunir
los componentes fundamentales de la protección de derechos en materia penal. Significa construir una cultura en el interior del Poder Judicial que impida la habilitación de quienes pueden ejercer funciones con disvalores tales como la discriminación, tales como la estigmatización y muchas veces el racismo. Profundizar el enfoque de derechos implica profundizar la interdisciplinariedad en el interior del Poder Judicial. Pero tampoco alcanzarían con aumentarle el volumen interdisciplinario. Lo que necesitamos revisar es bajo qué perfiles conceptuales, bajo qué perfiles de construcción en el ejercicio de sus respectivas competencias, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, bajo qué perfiles intervienen en el ámbito judicial. ¿Qué capacidad han construido para ser también ellos quienes vayan en la dirección del fortalecimiento del enfoque de derechos dentro del ámbito judicial? ¿Acaso puede tolerar un colega médico que tenga que revisar a un joven con un policía al lado para que le condicione? No, seguramente no lo puede hacer. Pero hay una construcción que hacer. Hay un debate que dar que no es solamente sobre quienes ejercen magistratura, fiscalías o defensorías. Hay un debate que dar también sobre las diferentes profesiones y organismos públicos que intervienen de manera intersectorial con el ámbito judicial para que efectivamente sea el enfoque de derecho la clave dominante. Y nos estamos refiriendo a los jóvenes de las barriadas populares. Estamos pensando en que ellos deberían percibir que el ámbito que los interpela en su conducta, en todo caso interpelan una situación, pero no están interpelando su contexto, su historia de vida o su procedencia. ¿Cuál es la tercer clave a mi gusto? Fortalecimiento de derechos en todos los planos, interdisciplina, pero no solo con aumento de profesiones, sino con reconstrucción de conceptualizaciones. Y en tercer lugar, un ámbito judicial que reconozca a los diversos actores sociales con los cuales los jóvenes que llegan a los estrados judiciales se relacionan en la cotidianeidad de su vida familiar y comunitaria. Muchas veces los curas villeros nos cuentan que la familia va primero a verlos a ellos antes de entrevistar al fiscal o al defensor.
Y uno se pregunta por qué van primero al cura si aparentemente tiene poco para decir respecto de una imputación o de una situación conflictiva. Porque sabe que el cura le va a creer y se va a comprometer y lo ve todos los días. ¿Y por qué no lo puede entender eso el fiscal, el defensor o el juez? A mi gusto, y la experiencia nos muestra, es que la construcción de la empatía en el ámbito judicial no se logra como una resultante de solamente establecer un plano de escucha. El tema es qué es lo que estoy escuchando y cómo proceso lo que estoy escuchando. El ponernos en el lugar del otro es lo que genera la empatía. Eso no le priva al juez dictar sentencias. Lo que le permite es entender más profundamente las circunstancias sobre las cuales esa sentencia que dicte tendrá trascendencia en la vida de esa joven o de ese joven. Para eso necesita reconocer contextos, necesita reconocer historias, necesita dialogar con las organizaciones que se vinculan en la cotidianeidad de ese joven. Y al escuchar tiene la necesidad de creer lo que va a escuchar. Lo cual no quiere decir que por lo que crea toma decisiones. Lo que no puede es tomar decisiones sin haber creído en lo que escuchó. Y me parece que esta circunstancia, por supuesto, necesita de leyes que la sostengan. Pero también lo dijo con bastante claridad Gabriel, no es que tengamos vacíos legales tan importantes. Lo que creo que hay mucha letra que se ha escrito detrás de la convención que todavía no ha sido suficientemente incluida en la cultura del ámbito judicial y por lo tanto las resistencias no están relacionadas con las normas, sino con la interpretación que se hace de esa norma para la aplicación de las mismas. Por eso creo que convocatorias de este tipo resultan imprescindibles, y cuando digo imprescindibles digo tenemos que ampliar necesariamente el diálogo hacia adentro y hacia afuera del Poder Judicial. No se trata de una lectura crítica entre quienes estamos convencidos de la necesidad de estas correcciones. También tenemos que encontrar canales de discusión con aquellos que no piensan de este modo. También tenemos que debatir fuertemente con quienes sostienen posiciones que alejan la posibilidad reparatoria que debe tener
la intervención del ámbito judicial en la vida de un joven, de una joven de los sectores populares. Yo quisiera ir terminando, porque si hay preguntas sería mucho más interesante. Es el acceso a la justicia. Hay un interesante libro que se llama Los pobres y el acceso a la justicia, lo editó la Universidad Nacional de La Plata. Pero solamente un dato quería compartir. Uno de los barrios, Roberto lo conoce muy bien, Roberto España, a quien saludo con tanto afecto. El estudio remite al barrio Altos de San Lorenzo de la ciudad de La Plata. Y el estudio se propuso conocer el nivel de conocimiento que tenía la población sobre la existencia de los diversos mecanismos de asesoramiento legal gratuito. Y los datos indicaron que en esa población el 60% de los encuestados no podía identificar una fuente que les proveyera el servicio de justicia de manera gratuita en caso de necesidad. El 60%. El 40% restante confiaba en que podría procurarse asistencia legal gratuita, aunque de diversas fuentes. En realidad, casi el 100% estaba con la sensación de que el acceso a la justicia no era una oportunidad que estaba garantizada por los mecanismos de facilidad y de, por lo tanto, garantía de cumplimiento de sus derechos. Quiero decir, para finalizar, que la reforma judicial en las niñeces necesita escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes. Pero no solo cuando están frente al juez, el defensor, el fiscal, la trabajadora social. No. Tiene que ser escuchada en estos ámbitos de debate. Tenemos que escuchar a esos muchachos y muchachas de los barrios populares que tienen para contar sus historias. Y de esas historias seguro que aprenderemos y tendremos muchísimos elementos para construir un pensamiento crítico capaz de mejorar el sistema de justicia, capaz de efectuar los señalamientos necesarios para corregir aquello que tal vez la ley lo tiene dicho, pero la implementación lo niega. Por lo tanto, mi invitación para cerrar esta pequeña conversación es que en la continuidad de estos espacios escuchemos las voces de los que habitualmente no son escuchados y son quienes en su silencio en realidad están siendo depositarios de enormes oportunidades de aprendizaje para generar las transformaciones que se requieren en el ámbito de la relación judicial con las niñas. Bueno, muchas gracias y vemos ahora si hay posibilidad de dialogar. Bueno, muchas gracias, Norberto. Excelente tu exposición. Has despertado más de un comentario, así que te paso a leer algunas de las preguntas y comentarios. Coral Ojeda plantea
repensar la práctica y reconocer las infancias y juventudes situadas, creo que vos mencionabas. Y Paola Urquizo pregunta si te parece que una propuesta como la Ley Micaela, pero enfocada en las infancias y adolescencias, podría ser un instrumento posible para comenzar a cambiar la cultura institucional del Poder Judicial. Bueno, ahí mencionan que es un proyecto que está circulando en la legislatura también. No sé si querés que te lea alguna otra pregunta o querés contestar esa primero. Así. No, la primera, sabés que te pude escuchar a medias. La de No, Ley la primera era un Micaela, sí. comentario. La primera es un comentario más que nada que plantea justamente esto de repensar las prácticas y reconocer las infancias y juventudes situadas, esto que vos Vaya. mencionabas a aquellos situados. Y bueno, la segunda, por lo menos la primera pregunta que apareció es si considerás que una propuesta como la Ley Micaela, pero enfocada a las infancias y adolescencias, puede ser un instrumento útil y posible para empezar a cambiar esta cultura del Poder Judicial. Sí, yo creo que la Ley Micaela nos enseñó que los déficits de información generalmente arrastran la consolidación de pensamientos anacrónicos e impiden procesos de reformas progresistas. Esa circunstancia, evidentemente que ha sido captada por la inspiración sufrida de los padres de Micaela, ha sido transformada en una ley que ha permitido que en el lapso de 2 años miles y miles de mujeres y hombres de los distintos organismos del Estado, provincial, nacional, legislativo, judicial, municipales, provinciales, tuvieran una aproximación a un material de información obligado, comprometido, que permitió efectivamente no soluciones mágicas, pero un debate mucho más profundo que el que existía en los ámbitos de los organismos públicos. Yo creo que efectivamente ya hay proyectos en este sentido, particularmente impulsados por la diputada provincial Mariana Larroque, que precisamente apunta a generar un aspecto, que es el de una ley Micaela dirigida al buen trato, pero que entiendo que bien podría ser la base de la promoción de una legislación en la provincia en la que tengamos la oportunidad de profundizar el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes con una característica pedagógicamente adaptada, no solamente en la transmisión de una información doctrinaria, conceptual o de carácter normativo, sino vinculada estrictamente a las prácticas institucionales. Una ley Micaela en el campo de derechos del niño, en el ámbito judicial particularmente, sería insuficiente que se limitara a la información normativa. Necesita interpelar las prácticas institucionales, brindar la oportunidad de un campo de pensamiento crítico y que ese pensamiento crítico sea a su vez la fuente de modificaciones en los procedimientos, en las actividades y en las formas también de administrar justicia respecto de las niñeces. Bueno, Norberto, te transmito otras 2 preguntas que surgieron.
Una es de Paola Urquizo, que plantea si hay otra función posible en el campo de las infancias y adolescencias que no sea la reparatoria. Y plantea, ¿no deberíamos propiciar una reforma judicial basada en un paradigma restaurativo profundo de las conflictivas sociales? El punitivismo actual no es en el fondo el que obtura cualquier posibilidad de rectificación subjetiva y familiar. Y la otra pregunta, para así ya así las tenés, es, nos plantea Graciela Olmo de CENAF, otra situación muy compleja y con gran vacío judicial son las situaciones de abuso sexual en las infancias, cómo cambiar esta realidad. Las consecuencias para los niños y adolescentes son gravísimas y muchas veces irreversibles. Y sí, ahí se están sumando en esa temática también. En primer lugar, creo que los procesos restaurativos son efectivamente una de las propuestas que en algún momento la mencionó con interés y con convicción Gabriel, y que en los años que me correspondió representar a nuestro país en el Comité de Derechos del Niño, se produjo el primer debate post-convención en el año 2007. Aprobamos una observación general sobre los derechos de los niños en el sistema judicial y se dedicó un subcapítulo específico a la necesidad de ampliar los espacios restaurativos y reducir al mínimo las expresiones punitivas. El espacio restaurativo tiene en su estructura el componente que hemos mencionado hace un momento, que es el contexto, la historia y la comunidad. Cuando el espacio restaurativo analiza una situación conflictiva y sitúa a quien fue víctima de una situación considerada como de delito, y al joven o a la joven que pudo ser partícipe, o por lo menos está planteado como tal, de una situación de esa naturaleza, y se agrega en esa situación el ámbito comunitario, evidentemente el escenario de análisis cambia totalmente. Y la administración de la justicia deja de ser una situación inentendible, además, por lo que ya dijo Gabriel, y que no lo voy a repetir. Cuando se dialoga, cuando las partes que están en el conflicto además tienen un tercero que es la representación de la propia comunidad, el resultado tiene mayores posibilidades de generar una revisión del comportamiento del joven si fue inadecuado. Puede generar en la comunidad una actitud que también restaura la relación con el joven, como el joven restaura la relación con la comunidad. Miren, a veces valen los ejemplos más directos. Por eso empecé con lo del 3 de febrero. Hace un tiempo entraron a mi casa. No estábamos trabajando, mi esposa y yo. Cuando volvimos faltaba el televisor.
No había roto nada, se llevaron al televisor. La policía local vino enseguida diciendo que habían encontrado al joven, era joven, de un barrio muy humilde. En realidad lo primero que hicimos fue asegurarnos que su integridad física estuviera preservada. Así que lo primero fue ir a la comisaría para proteger al chico de que no fuera objeto de una situación de violencia. Después nos enteramos que cuando nosotros ya no estábamos, en un traslado sufrió violencia. Entonces cambiamos situación de denuncia, denunciamos la violencia contra el chico. Y con el chico hablamos con la jueza de Dolores. Y le planteamos que nosotros queríamos ayudar a este muchacho a que pueda salir adelante. Entonces ella tomó una serie de medidas socioeducativas y nosotros le dijimos, para venir a casa lo que tenés que hacer, como no hay puerta de afuera, hay que golpear la mano para entrar, es todo lo que te pedimos, que golpees la mano. Pasaron unos meses y un buen día de verano alguien golpeó las manos. Ese alguien era este chico, que venía a decir que en realidad él no había entrado, que había entrado otro, que él había estado de campana, pero además vino a decir que pedía disculpas. Y lo que hicimos con mi esposa fue lo que haría cualquier vecino que le piden disculpas. No hay que ser profesional para esto, que es ayudarlo. En este caso fue ayudarlo a que completara la secundaria, ayudarlo a que consiguiera trabajo en un lugar amigo, brindarle respaldo y confianza. Y hoy Cristian es un muchacho que está casado, que tiene 2 hijos, y que nos encontramos y nos abrazamos. ¿Qué valía tanto? ¿El televisor o que Cristian encontrara un camino en su vida? Esto no es ningún mérito personal. Esto es para decir que efectivamente el proceso restaurativo es vigente, es necesario y es parte de la capacidad que tiene nuestra comunidad si se la alienta a seguir este camino. Ahora, si se la desalienta, si se le ponen obstáculos, si se le ponen prejuicios, si se discrimina, si se le hace creer que cada chico con tatuaje es un peligro caminando, que toda puerta necesita 5 cerrojos para poderse estar durmiendo tranquilo, en ese clima no hay posibilidad de construir factores restaurativos. Ahora, tenemos que introducir en nuestras comunidades estos factores y discutirlos, estos mecanismos, con los distintos representantes del ámbito judicial. Bueno, excepto. La otra era abuso sexual infantil. Este es uno de los temas más duros de nuestra infancia. Todos sabemos que la inmensa mayoría del abuso sexual infantil se comete en los propios ámbitos familiares, por personas conocidas. Hay un abuso infantil afuera de los hogares, de las familias. Hay un abuso infantil insoportable, que es el abuso infantil eclesial, absolutamente insoportable. Creo que el silencio sobre
la gravedad que implica el abuso sexual infantil durante muchos años, el considerarlo casi como un secreto de familia, lo ha hecho más extendido. Y creo que luchar contra el abuso sexual infantil implica muchas líneas de acción. Entre otras, crear las condiciones para que ninguna situación de abuso sexual infantil sea revictimizada en los ámbitos judiciales. El primer tema que tenemos que considerar es que cuando el niño o niña abusada o abusado sexualmente, o su familia, percibe que en el proceso judicial es mayor la investigación sobre el niño víctima que sobre el abusador, difícilmente surja de ese proceso una situación reparatoria. Por lo tanto, el primer punto respecto del Poder Judicial es que hay que creerle a los chicos. Hay que actuar sobre la convicción de que se les cree y evitar todo procedimiento de revictimización, incluyendo el uso racional y no discrecional de la cámara Gesell. Los chicos no tienen necesidad de ser investigados para ver si dicen la verdad. El que tiene que ser investigado es el agresor, el victimario. El chico tiene que ser protegido y creído en su relato, no en 5 relatos y en 10 interpretaciones. Y si existieran situaciones externas a él de manipulación, seguramente los equipos entrenados con enfoque de derechos establecerán esos niveles de manipulación que los adultos podrían estar haciendo y lo detectarán sin necesidad de exponer al niño o niña a situaciones revictimizantes. Este es un aspecto que considero que deberíamos plantear dentro de procesos de reforma judicial. Bueno, vamos cerrando porque ya son las 8 y así no abusamos del tiempo de Norberto, que fue tan generoso con nosotros. Leo solamente algún comentario que quedó hacia el final de Jorge Vera, que dice: en el ámbito judicial sigue vigente la cultura del patronato, siguen existiendo asesorías de menores e incapaces, no siendo el nombre el problema, sino la concepción de que las niñeces siguen siendo objetos de protección y no sujetos de derecho. Bueno, y hay varios comentarios en relación a este último tema que estuviste tocando, que bueno, sí, que el tema de la no revictimización y bueno, diversos comentarios en relación sobre todo a la cuestión de la revinculación con los abusadores o no. Y bueno, queremos agradecerte profundamente, Norberto, por todo el tiempo que nos dispensaste. Muy interesante todo lo que planteaste. Me llevo lo de construir empatía porque en lo personal me parece clave. Y bueno, le cedo la palabra a Estela Castro Olivera, que va a hacer el cierre. Nuevamente muy agradecidos con vos, Norberto, por este encuentro. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y un saludo para todos. Muchas gracias. Estela, si querés hacer el cierre. Estás muteada, Estela. Ya abro el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. No me voy a extender primero porque hay poco que decir después de escuchar a todos ustedes, inclusive las preguntas. Habían quedado algunas reflexiones que yo debía hacer, que también las voy a obviar en general, ya que Laura nos ha dejado en los inicios algunas reflexiones de interesante desarrollo.
Sí decir que festejo, me parece que todos festejamos, primero que la organización de estos debates que van a ir reproduciéndose una vez por mes, y que están integrados por personas de muy diferente origen y de diferentes instituciones y organismos, con diferentes profesiones y diferentes miradas, hayamos logrado convocar a 2 personas famosas, públicas, militantes de los derechos de las niñeces, con un enfoque y una mirada integral y de mucho respeto hacia los niños, niñas, niñes y adolescentes, en un paradigma que con mucho esfuerzo viene surgiendo hace unos años, de considerarlos sujetos de derecho, y se habla mucho de una pedagogía de la ternura en contraparte a una visión de crueldad que todavía subsiste y que a veces nos cuesta en esas prácticas que tenemos que estar repensando y corrigiendo continuamente, donde las niñeces, ya el vocabulario nos dice que estamos respetando diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes identidades, y, y en esta pedagogía de la ternura, como se menciona, tendremos todavía algunos desafíos, y algo se dijo, algo se dijo acá, todavía nos falta, si bien teóricamente nosotros levantamos y decimos que tenemos que escuchar a las niñeces y a las adolescencias, hacemos terribles esfuerzos por abrir esos espacios que les permita expresarse y reclamar a aquellos que consideran ellos que necesitan. Todavía nos cuesta mucho, no lo sabemos hacer del todo. Esto lo tenemos que reconocer, y me parece que esto plantea un desafío interesante para adelante. O sea, abrir, permitir, construir o facilitar esos espacios donde los niños y las niñas y las niñeces en general y las adolescencias puedan expresarse con libertad. Hay un concepto que yo leía en una feminista, que ella hoy no basta con el concepto de igualdad. Hoy tenemos que desterrar esa costumbre o esa cultura que tenemos incorporadas de sentirnos dueños de algunos sectores de la naturaleza, y lógicamente de los niños. Esto se percibe todavía aún en padres que nadie puede negar que tienen afecto o sienten cariño por sus hijos. O sea, no somos los dueños de nadie, no estamos dominando a nadie, y este sentimiento tan natural que nos viene, tan natural entre comillas, debemos desterrarlo. Bueno, agradecerles desde ya a todos y anunciar que a principio de mes, el primer miércoles del mes de septiembre, vamos a tener un nuevo encuentro de debate. Van a estar aquí ya referido al tema de género, la perspectiva de género, y van a estar presentes la diputada nacional María Rosa Martínez, que además de ser una militante histórica por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres, bueno, hoy cumple con esta función en la Cámara de Diputados de Nación, en representación de la provincia de Buenos Aires. Y también va a estar presente María Pía Leiro,
que está a cargo de la Comisión de Políticas de Género y es jueza además de la Cámara de Apelación y Garantías en el distrito de Zárate-Campana. Así que van a estar recibiendo la invitación para participar. No sé si María o Laura quieren agregar algo, si no, nos estaríamos despidiendo. Simplemente, bueno, reforzar el agradecimiento a Norberto, a todas y todos los que están presentes por acompañarnos a esta altura de la noche, lo que muestra el interés en estos temas y debates. Y bueno, como dijo Estela, nos estamos reencontrando dentro de un mes para ver la reforma judicial desde la perspectiva de género. Laura, si te parece, cerramos. Eso sí, agradecerles a todos por este espacio de encuentro, a Norberto, a Gabriel, bueno, a Estela y a vos, María, y a todos los que están participando, que da cuenta de cuánto nos interesa pensar las niñeces y contribuir a mejorar su situación, nuestra situación en la sociedad. Así que muchas gracias, un aplauso para todos. Por una sociedad más feliz para todos y todas. Gracias, buenas noches.